Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy me dirigí a la ciudad de Nueva York, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, y es que les cuento que allí muchos mexicanos se reunieron porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba a llevar a cabo una reunión muy importante, un discurso sobre la corrupción y la inequidad, debido a que él estaba también tomando posesión como presidente en el Consejo de Seguridad. Esta es una asamblea en la cual se reúnen para discutir los temas más importantes y las problemáticas más importantes de los diferentes países del mundo. Les cuento que esta presidencia es rotativa y es temporario. Entonces, bueno, pues los mexicanos estaban allí apoyando a su presidente y realmente es que me quedé muy sorprendida. Un evento lleno de música, de folclore, de calor humano y pues de muchas personas que estaban allí apoyando a su presidente. Y bueno, pues la verdad es que me llevé una impresión muy positiva de tanta gente que apoya al presidente, y yo, lejos de irme a meter en la política de México, simplemente les quería mostrar, bueno, pues cómo fue que se llevó a cabo el evento y bueno, compartiendo con la gente aquí y allá. Entonces, dentro del corre-corre y del ajetreo, a pesar de que pusieron unas pantallas para ver el discurso del presidente, no es lo mismo que uno tenga la oportunidad de sentarse en más calma y poder escuchar sus palabras. Así que quiero que ustedes me acompañen y me dejen su opinión. ¿Ustedes qué piensan acerca de estas palabras que dio el presidente de México, que en este momento también está tomando posesión como presidente del Consejo de Seguridad? Y es que, como ustedes saben, una de las principales razones del funcionamiento de la ONU es velar por la seguridad de todos los países que se encuentran en esta organización internacional, que cumple un papel tan importante como es velar por el cumplimiento de los derechos humanos en general, y pues sobre todo de que no se sigan cometiendo atrocidades por medio de las guerras, así como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y fue esta justamente la razón por la cual decidieron crear esta Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, él trae un gran mensaje, y yo creo que el tema de la corrupción no solamente ha afectado a México a través de los años, sino que también a Colombia, y estoy segura de que muchísimos otros países en Latinoamérica. Así que bueno, escuchemos el mensaje que él tiene para darnos, y ustedes me dejan saber su opinión, al igual que yo humildemente les dejaré saber la mía. Así que empecemos. Excelentísimo señor Antonio Guterres, secretario general de la ONU, miembros permanentes de este Consejo de Seguridad de la ONU, miembros no permanentes, señoras y señores. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción, en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones.
Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción, Sí. en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Es impresionante. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes Como los recursos para naturales. legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Y les Un lanzó doloroso su balda de agua rotundo fría. fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. Y En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo
para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia, y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol y la violencia y garantizar los derechos humanos. Le propuse aplicar de inmediato en 3 naciones hermanas 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica. Hoy estamos plantando allí 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores. Asimismo, en esa entidad del sureste mexicano trabajan como aprendices 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si estas 2 acciones se aplicaran de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría lograr que permanezcan en sus países unos 330,000 personas que hoy están en riesgo de emigrar por falta de trabajo. Pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar
contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1000 personas más ricas del planeta. Absurdo. Una aportación similar por parte de las 1000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial. Wow. Y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo.
Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres, donantes y beneficiarios, vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, Empatía. aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Con otras palabras, solo siendo buenos podemos Encontrar la felicidad. ser dichosos. Y nunca olvidemos que es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte y la recreación. Cierro recordando a dos patriotas y libertadores de nuestra América, José María Morelos y Pavón, siervo de la nación mexicana, que hace poco más de 2 siglos demandaba que se modere la indigencia y la opulencia. Y casi al mismo tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Wow. Increíble discurso, literalmente siento que muy suavecito y muy suavemente, por así decirlo, les fue diciendo las verdades en su cara, les hizo un jaloncito de orejas y les dijo: bueno, yo sé que ustedes acá como organización internacional que velan por el cumplimiento de los derechos de los seres humanos, pues han hecho un trabajo hasta ahora, sí, lo reconoce, pero siente que están muy tranquilitos y que no han hecho un trabajo significativo, realmente algo que marque una importancia a nivel mundial, sino que están todavía muy tranquilitos y les dice como: bueno, despierten, despierten, porque allá afuera hay un montón de gente que realmente la está pasando mal. ¿Por qué? Porque el nivel de corrupción y el nivel de pobreza es tan grande que si no son ellos realmente las entidades que pueden hacer algo para que esa situación cambie, entonces ¿quién? Entonces ¿quién? Porque si no son esta entidad que está encargada de reunir justamente todos los países y las naciones que están en esta asamblea para realmente tomar acción, para realmente hacer un plan, y que estas personas, estos niños, estos discapacitados, estas personas que no tienen recursos puedan tener una vida digna, como él lo decía. Y tener una vida digna no es ni siquiera tener las comodidades de lo económico y tener esto o lo aquello, aunque nosotros no lo creamos. Y en el siglo XXI, donde hay tanta tecnología y donde hay tantos recursos, tecnología que nos permite producir comida, aún así hay gente que aguanta mucha hambre en nuestros países y en otros países que ustedes ni siquiera se imaginan. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que todavía haya gente que se muere de hambre cuando hay países consumistas y capitalistas que botan la comida por toneladas? Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, y justamente ese es el llamado que el presidente está haciendo a toda la asamblea, a todo el Consejo de Seguridad, como diciéndoles: bueno, aquí es hora de que ya paremos tanta habladera y que hagamos algo concreto. Entonces, bueno, yo pienso que definitivamente es un discurso muy acertado.
lo dijo con las palabras perfectas con las que tenía que utilizar, y es que es cierto. Vemos, es de verdad la cantidad de personas ricas, que son muy pocas las millonarias, las realmente poderosas y ricas, es un grupo muy pequeño de gente, es un grupo muy pequeño que abarcan la mayoría del dinero que podría ser distribuido entre los que realmente no tienen ni lo básico, porque yo no estoy hablando de comunismo, yo no estoy hablando de que, ay, no, sí, lo mismo para todos, no, porque hay que reconocerle cierto esfuerzo y cierto trabajo y lo que hacen las otras personas que estudian, que se esfuerzan, que hacen, obvio, pero ¿cómo es posible que estas personas abarquen todo a un nivel que no les permita ni siquiera tener educación a los demás, que no les dé el chance de poder surgir, de poder tener un trabajo, de poder alimentarse? Se los digo porque yo vengo de Colombia y vengo de una situación súper dura, de una familia de verdad con bajos recursos. Lo viví en carne propia y sé que este problema de corrupción no solamente está en México, no solamente está en Colombia, está en Latinoamérica, está en el mundo. Y uno dice, es verdad, es que aquí se trata de, oigan, o sea, los recursos de verdad se tienen que distribuir de una manera diferente. No podemos permitir que esto siga así por cuántos otros siglos y cuántas otras generaciones, porque si no somos nosotros los seres humanos los que finalmente estamos aquí viviendo lo que tenemos que vivir y no levantamos la voz y no nos organizamos y no hacemos cosas como las que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces ¿cuándo? Entonces ¿quién va a hablar por esas voces que nunca van a ser escuchadas por ningún medio? Porque son esos niños, son esas personas que están ahí bajo esas condiciones, que no tienen ni siquiera el derecho a una vida digna, que no tienen derecho a nada, a lo básico. Entonces de verdad que también es un llamado a la empatía, es un llamado a tener que incomodarnos un poquito, a sacudirnos también y a decir, esperen, tenemos que prestarle atención a lo importante y no solamente preocuparnos por nosotros al día a día, sino de verdad ponernos en los zapatos de los otros y decir, tenemos que cambiar la manera en cómo estamos haciendo las cosas porque algo está mal. Y no se trata de no tener recursos económicos. Nuestros países tienen mucho dinero, tienen demasiados recursos naturales, somos países muy ricos, pero adivinen qué, la corrupción, la madre de todos los males, no nos ha permitido avanzar. Ese pequeño grupo de políticos, de personas poderosas que se abarcan y agarran el dinero de todo el mundo sin importar lo que tengan que hacer, pues miren a dónde nos ha llevado. Entonces la verdad es que me parece muy buena esta iniciativa y qué chévere que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté tomando esta iniciativa ahorita que está tomando la presidencia en el Consejo de Seguridad, y que se hagan y se tomen estas acciones que realmente marquen la diferencia. Entonces, bueno amigos, pues como les cuento, hoy tuve la oportunidad de ir a la ONU en Nueva York, y lo que yo puedo ver desde mi perspectiva, yo no estoy aquí hablando de si yo soy de derecha, de izquierda, escasitamente me involucro en la política de mi país, pero lo que puedo hablar desde mi punto de vista es que muchísima gente lo apoya, que muchísima gente lo quiere, que muchísimas personas se organizaron, lo fueron a acompañar al aeropuerto, lo fueron a acompañar en el hotel, lo acompañaron en la ONU. O sea, realmente ahí es donde uno ve que los mexicanos se están uniendo para continuar con este legado que de verdad quieren, pues, que el país siga surgiendo como lo estamos viendo. Es un proceso, todo en la vida es un proceso, y más allá de decir si estoy de acuerdo o no con el presidente López Obrador, una vez más digo, esta es mi perspectiva, yo vi mucha gente apoyándolo y me parece súper chévere resaltar de verdad una vez más cómo los mexicanos se unen en pro de una misma función, que es realmente levantar su país, y eso es lo que más les interesa. Así que quédense muy pendientes porque ya voy a organizar toda la información y todos los videos que tuve hoy cuando estuve en la ONU en Nueva York. Así que bueno, cuéntenme cuál es su opinión del discurso que dio el presidente. ¿Ustedes lo apoyan? ¿No lo apoyan? ¿Qué piensan de sus palabras? ¿Qué opinan de sus ideas? Y quédense muy pendientes acá en el canal porque les voy a estar subiendo todas las experiencias, todo lo que pude ver hoy allá en Nueva York. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta oportunidad.
y nos vemos en un próximo video. Ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil, lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en la próxima. Chaito y gracias.